Muchos de nosotros ya conocemos aquel protocolo o el paso a paso a seguir para tener éxito en la evaluación de pruebas. Sabemos cuáles son el proceso, sabemos cuáles son las funciones del directivo docente y las de nosotros cuando llegamos a ocupar ese cargo, pero casi no tenemos en cuenta que no todo siempre va a pasar así. Hay algunos problemitas, inconvenientes que pueden surgir en ese periodo de evaluación de prueba y yo les voy a hablar un poco de eso. Además, al finalizar les voy a dar un tip que seguramente los va a salvar en esta etapa. El primer problema que puede surgir es que no se reciban los documentos institucionales por parte del directivo docente. Esto puede pasar pues por diversas razones, ¿no? Porque el directivo docente está ocupado o tal vez, no sé, no le da importancia a ese proceso, aunque obviamente es función de él, pero ustedes saben que muchas cosas pueden suceder. Si esto les llega a pasar en algún momento, lo importante es tener en cuenta que él no es la única fuente donde ustedes pueden recibir esta información. La pueden sacar de la página de internet de la institución educativa, la pueden solicitar del coordinador, de otros compañeros. Lo importante ahí es ser recursivo y no quedarse simplemente lamentándose diciendo es que el directivo docente no me dio los recursos, es que no recibí los documentos, porque eso también dependerá de nuestra recursividad y la forma en la que afrontamos ese tipo de situación. Segundo problema, no recibir ninguna inducción en general. Miren, yo recuerdo que la primera institución educativa donde estuve como provisional, allí no recibí ninguna inducción. La inducción fue, esta es la carpeta con los documentos institucionales y los proyectos y chao, chao. Esa fue toda la inducción que recibí. Puede pasar que en esa institución educativa no le den a usted ese tipo de bienvenida pues tan formal, tan protocolaria, donde se le explica el paso a paso. La historia del colegio es esta, nuestra institución está conformada por un estudiantado de tal y tal forma, nuestros objetivos son estos, ¿no? Porque pues eso es el ideal en el mundo de las maravillas, pero muchas veces no pasa eso, porque pues estamos en un ambiente donde puede pasar. El día a día de las instituciones educativas es muy ajetreado, hay muchas situaciones que se pueden presentar, sobre todo si son instituciones con problemáticas sociales muy complejas, puede pasar que los directivos están un poco ocupados, están pues muy allí resolviendo situaciones, problemas del día a día, y nosotros no podemos ir como que tampoco a que, bueno, yo llegué aquí y pues me tienen que tratar no sé cómo, porque nosotros somos los que vamos a ir a tener un periodo de prueba en una institución, así que pues debemos adaptarnos a la situación. Si no hay ninguna inducción, lo que podemos empezar a hacer es, como dicen por ahí, echarle ojito, ¿cierto? Echarle ojo a esos compañeros que tal vez pueden llegar a ser muy amables y que tienen como ese conocimiento de la institución, que llevan muchos años allí en esta institución, que la conocen, que nos pueden de pronto dar ese recorrido o podemos hacerles esas preguntas, ve, ¿cómo trabajan acá? ¿Cómo es la situación? ¿Cuáles son las actividades principales de las que se ocupa el colegio? O empezar a preguntar con los compañeros, ¿cuáles son los proyectos que se trabajan? ¿Ustedes tienen el manual de convivencia? ¿Quién de ustedes tiene esto? Es probable que lleguemos y haya uno o dos compañeros que sean, pues ustedes les den como esa bienvenida cálida a esos compañeros, pues podríamos remitirnos para solicitar ese tipo de información. Tercera situación, ser lanzado a la dirección de grupo. La dirección de grupo es un reto muy grande para el que muchas veces no lo preparan a uno en la universidad, menos a los profesionales no licenciados, no tenemos ni idea de cómo se maneja el tema. La dirección de grupo es una función que nos delegan a algunos docentes como premio. ¡Bravo! Bueno, en la dirección, después les voy a explicar por qué. Pero en el periodo de evaluación de prueba le pueden delegar a usted ser director de grupo porque sencillamente no hay más a quién poner, porque tal vez le van a calibrar el aceite, le van a medir el aceite a ver qué tan buen docente es usted. Tal vez porque hay un grupo difícil que no ha podido ser manejado por ningún docente de manera que progrese y tal vez van a intentar con usted o sencillamente es el deber ser o fue al azar, por lo que sea. Es un reto muy grande asumir una dirección de grupo. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarnos no solamente a dar una cátedra, sino a estar pendiente de un grupo como tal, de que funcione bien, estar atentos a comunicarnos con los padres de familia, estar atentos a las diversas fechas especiales. ¿Para qué? Para promover un buen ambiente dentro de ese grupo. Así que ese es un reto muy grande, pero no nos puede tampoco asustar tomar este reto porque
Allí es donde nosotros vamos a demostrarnos a nosotros mismos que sí lo podemos hacer. Para esto les voy a dar un pequeño tip y es escuchar. Escuchen a los estudiantes. Al principio ellos no van a querer hablar, así que empiecen haciéndoles encuestas anónimas, háganles preguntitas. Bueno, ¿cómo te gustaría que fuera este grupo? ¿Qué sugieres para que tengamos un grupo armónico? ¿Qué ideas nos das? Los chicos van a empezar a tener, no, decoremos el salón, hagamos esto, para los cumpleaños, hagamos, no sé, un pequeño compartir cada 2 meses, cada mes, bueno, dependiendo también cómo sea la economía dentro de ese grupo. Hagamos un ahorro programado, eso lo puede manejar usted internamente con los estudiantes y con los padres de familia, obviamente notificándoles a ellos. Todo este tipo de cosas se pueden manejar. Es de muchas cosas más, ustedes pueden manejar con sus estudiantes para tener éxito como directores de grupo. Y si no tienen éxito, por lo menos salir avante. Cuarto, recibir proyectos o izadas de bandera inmediatamente. Cuando yo llegué a la institución educativa donde iba a ser mi periodo de prueba, yo llegué en el mes de mayo. Y en esos días iban a celebrar el Día del Maestro. Y ahí, ¿quién estaba a cargo de esa izada de bandera? La docente provisional que estaba en la plaza donde yo llegué a la que yo llegué a ocupar. O sea, que pasó a mis manos. Yo era nueva, no conocía a nadie. Había ciertos compañeros que eran un poco oscos, ¿cierto? Algunos que llevaban muchos años allí en la institución y obviamente pues uno llega como el nuevo, es súper extraño, súper incómodo. Recuerdo que como yo no conocía la dinámica en esa institución, preparé una izada de bandera como pude, pues con algunos compañeros que me ayudaron, creo, como 2 compañeros me ayudaron y los niños de mi salón. Y recuerdo que en el salón principal organicé las sillas para que los profesores pasaran y se les hiciera como ese homenaje, porque así se hacía en la institución donde yo estaba, y allí no fue así. Solamente llegaron, digámoslo así, como un 30% de los docentes. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa cultura, porque allí el ambiente entre ellos era muy complejo, no podían, o sea, no les gustaba sentarse unos con otros a compartir nada y menos a pasar al frente. Así que fue un poco un fiasco, la verdad. Pero lo importante cuando nosotros recibimos estos retos es no decir, no, pero ¿por qué no me avisan con tiempo? Pero miren, pero esto, pero lo otro. Son situaciones que hay que tomar de una vez, ¿cierto? Y eso puede pasar. Puede pasar que a uno le den una izada de bandera de una vez y uno no tenga ni idea de cómo preparar una izada de bandera. Eso lo podemos hablar después, tal vez en otro video si les interesa. Pero lo importante es asumir el reto y no tenerle miedo a eso. Número 5, no recibir una asignación académica con suficiente antelación. Muchos docentes queremos que desde el primer día, o bueno, si estamos en la institución desde el año anterior, nos digan: las materias que ustedes van a enseñar son estas a tales y tales grupos. Sería lo ideal. ¿Para qué? Para tener tiempo de preparar las clases, de adecuarnos a lo que va a pasar, de preparar los proyectos, lo que vamos a hacer con ese grupo, pero eso no siempre va a pasar. Tal vez cuando lleguemos a esta institución educativa, pasen los días, no sé, si llegamos en la semana institucional, va a pasar el tiempo. Si llegamos ya si llegamos sobre la marcha, mejor dicho, cuando ya arranque el periodo académico, pues vamos a llegar y ya nos van a decir: esta es su asignación y defiéndase como pueda. Lo importante que es, pues sencillamente tener claro como desde ya esos estándares básicos en el área que uno pues se va a desempeñar en esa área. Vas a tener claro como esos lineamientos que son los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, y ya cuando se recibe esa asignación, mirar el plan de área y empezar uno a trabajar sobre la marcha. Es difícil, pero en la institución educativa hay que adaptarnos a este tipo de situación. Número 6, recibir materias de relleno, entre comillas. Yo sé que muchos, si no son docentes, van a mirar este video y van a decir: qué irresponsables son los docentes cuando se dedican a enseñar cosas para las que no estudiaron. Pero miren, yo sé que a muchos de ustedes les pasó, si trabajaron en un colegio público, si estudiaron en un colegio público, que vieron a su profesor de matemáticas dándoles religión, a su profesor de español dándoles ética. Y esto sucede porque sencillamente para cubrir una plaza en un colegio, para llamar a un docente y decirle que ocupe allí la plaza, pues hay que
Hay que darle no solamente, no, es que usted va a dar una horita de ética en 5 grupos, o sea, eso serían 5 horas de asignación y los docentes debemos cumplir 22 horas de carga laboral de clase y esto no siempre va a suceder, así que por eso decimos materias de relleno, no porque para los estudiantes sean de relleno, sino porque uno en la asignación académica las tiene como un relleno para cumplir con esas horas pues reglamentarias. Puede que nos den una materia de religión, de artística, de ética, pero miren, de esto depende cómo nosotros lo asumamos. Si empezamos a renegar, a criticar, a decir es que yo no sé, es que esto y que lo otro, pues vamos a enfrentarnos a muchos obstáculos, o sea, mejor dicho, no vamos a poder salir de ahí. En esto sí les aconsejo que trabajen con el material más actualizado que puedan. Artística no simplemente es llenar planas, hacer dibujo técnico, hay muchísimas cosas que se trabajan en artística, baile, teatro, muchas cosas. Traten de adaptarse al plan de área que haya en la institución educativa. Igualmente, religión no es para adoctrinar, no es para enseñar las creencias de uno, es para darles un contexto a los estudiantes sobre qué es la religión, cuáles son las religiones que hay en este mundo, reflexiones de por qué es importante la religión o no es importante la religión, para que los mismos estudiantes con su propio criterio definan si para ellos va a ser importante esta área, porque este país es laico, no podemos adoctrinar a nadie, es importante tenerlo en cuenta. Igualmente en ética es una reflexión filosófica que se debe hacer sobre este tipo de temas, no es trabajar lo mismo, lo tradicional que siempre nosotros de pronto pues vimos en nuestra escuela, porque los profesionales no licenciados tendemos a cometer este error, a repetir lo que vimos en nuestra educación y muchas veces lo que recibimos no fue lo mejor, así que es mejor actualizar. Bueno, el siguiente problema es escuchar cómo constantemente extrañan al profesor anterior. Miren, esto puede pasar por dos razones. Una, porque el profesor anterior no ponía casi a trabajar a los estudiantes y para esto para ellos es mejor dicho, la maravilla. O la otra razón es porque definitivamente ese profesor era muy bueno y le dejó la vara muy alta. Pues esto nos puede llegar a milanar un poco, pero mire, el hecho de que los estudiantes y los padres de familia extrañen al profesor anterior significa que ese profe hizo cosas muy buenas y valdría la pena indagar un poco en ellos y en los padres de familia, pues en lo posible, bueno, qué es lo que extrañan de profe, cómo era él, no para copiarlo, porque obviamente no podríamos hacerlo, pero sí de pronto para mirar un poco las preferencias de los estudiantes y de los padres de familia también. Porque sí, es cierto que nosotros tenemos un estilo único, nuestra forma de enseñar es muy diversa entre nosotros los docentes y cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de trabajar, pero es bueno enterarnos de cómo era este profesor en vez de llenarnos de rabia, ay, es que miren, es que no hacen sino decirme esto y lo otro, y bueno, eso puede llegar a ser un poco incómodo porque uno se encariña con las personas, los estudiantes se encariñan muchas veces con los profes y llegar a reemplazar ese espacio es un poco complicado, pero debemos darle tiempo a esto, a ese duelo que muchas veces ellos tienen que enfrentar y para esto nosotros debemos también ofrecer un poco que podamos nosotros darles como esa alternativa a ellos para que se adapten un poco también al cambio y que podamos avanzar juntos. El último problema es sentirse incapaz. Esto nos puede pasar especialmente a los profesionales no licenciados porque al no ser licenciados no tenemos conocimiento de la didáctica y no tenemos muy clara cuál es la importancia de la pedagogía en nuestra práctica o en nuestra reflexión diaria más bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer frente a esto? El sentirnos incapaces puede llegar a limitarnos, pero vean, yo creo que lo importante aquí es entender que definitivamente no estamos capacitados 100% para el trabajo que vamos a hacer y eso es una realidad. Podemos saber mucho en nuestra área, nos puede gustar mucho la docencia, pero estar capacitados como tal para esto, eso ya es diferente. Así que lo importante es empezar a ver cuáles son esos puntos débiles, eso que nos cuesta tanto y tomarlo como un reto, empezar a capacitarnos, empezar a mirar, miren, hoy en día en internet hay mucho material disponible para estudiar, para reflexionar sobre el tema. Nosotros debemos capacitarnos y cumplir ese requisito de pedagogía. Qué bueno aprovecharlo no solamente para llenar ese perfil, sino de verdad para solucionar esas inquietudes y empezar a mejorar cada día más nuestra práctica, porque el hecho de uno sentir que no es capaz, que no puede avanzar, nos puede hacer perder nuestro periodo de evaluación de prueba. Bueno, mi tip final es no
hacerse demasiadas expectativas. Miren, nosotros los docentes muchas veces tendemos a darnos unas ínfulas porque somos los profesionales, porque somos los docentes, es que yo aquí vengo a ocupar mi plaza en propiedad, me la gané por concurso, por mérito, bla, 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 bla. Todo esto es cierto, profe, todo esto es verdad, llegamos por mérito, nos lo ganamos, nos lo merecemos, sí, esto, lo otro, pero no podemos llegar a darnos esas ínfulas y ese, ay, es que me tienen que dar mi lugar, es que me tienen que recibir con bombos y platillos. No, las instituciones son muy diferentes unas de otras. En muchas instituciones, el día a día como tal es muy pasivo, si llega alguien bueno, si se va también. En otras, el ajetreo es muy grande y no hay espacio para darle como todo ese protocolo a las personas que llegan. En algunas les van a dar simplemente una bienvenida, les van a decir, mire, este es su trabajo, hágalo y ya. Así que no esperemos como el aplauso, pues, el evento magno, porque puede que no pase, ¿saben? Y lo mejor es no hacerse falsas expectativas con esto. Más bien, entendamos que ese día vamos a llegar allá, vamos a recibir el trabajo que vamos a hacer durante todos esos días, nos vamos a ir adaptando y eso es todo. Así que por ahora esos son algunos inconvenientes. Sé que puede surgir más, así que posiblemente más adelante les haga una segunda parte de este video. Estén muy atentos. Muchas gracias por ver hasta acá.